Bienvenidos a nuestro canal, Palabras de Vida Eterna, donde aprendemos de la Palabra de Dios. La Palabra de Dios enseña en Juan capítulo 6 versos 68 y 69 dice, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así que ponte cómodo, y aprendamos de este mensaje que puede cambiar nuestras vidas. Un muy buen saludo para todos aquellos seguidores que nos están viendo a través de Facebook, a través de YouTube. Que mi Dios los bendiga grandemente y que mi Dios los llene de paz, de alegría. Y yo me gozo por estar compartiendo estos videos con usted nuevamente, porque hoy vamos a seguir aprendiendo de la palabra del Señor para conocerlo, entender sus mensajes y vivirlos, que es lo más importante. Yo espero que usted esté bien, que de donde quiera que nos esté viendo se encuentre muy bien. Y si no es así, le pido a mi Dios que lo bendiga y que lo ayude y que sea tomando el control de toda situación para que usted pueda estar bien. Hoy vamos a leer la palabra, vamos a estudiar en el libro de Mateo, en el capítulo 21, del verso 28 en adelante, vamos a leer. Ahí nos regala un título, la Biblia siempre nos regala un título al leerla. Usted puede ver desde su casa, desde su hogar, si ya se ubicó en la palabra, que ahí nos dice parábola de los dos hijos. Una parábola, un mensaje corto, un mensaje pues que para muchos puede ser confuso, mas el Señor nos da el discernimiento y nos da esa sabiduría para entenderlo. Pero nos dice de los dos hijos. ¿Qué representan estos dos hijos? Dos corazones, dos formas de pensar distintas, dos formas de ser de una persona que no es igual a la otra persona. Aquí nos dice parábola de los dos hijos. Hay distintos corazones. En el trabajo, cada empleado tiene su forma de pensar. Incluso el jefe tiene su forma de pensar. Cuando yo salgo a algún lugar, las personas también tienen su forma de ver las cosas, su forma de pensar ante todo. Pero aquí nos dice el Señor que hay una parábola de dos hijos. Porque en la iglesia también se ve esto. En la iglesia también se ven dos corazones diferentes, dos formas de pensar distintas y dos formas de recibir la palabra que una persona lo puede hacer. Hay unos que reciben la palabra de una forma muy agradable. Por ejemplo, yo puedo predicarle a tal amigo y él puede recibir la palabra con gozo y con alegría. Él puede decirme amén, lo recibo, hombre. Yo me voy contento porque el hombre me dijo eso, que recibió la palabra. Sin embargo, ya de ese punto en adelante, si yo veo que el hombre sigue con su misma vida, aunque me haya dicho que la recibió en su momento, pero sigue haciendo lo malo, quiere decir que la palabra no la recibió como debió recibir. Hay otros que le dicen la palabra del Señor, tal vez no le gustó, no le pareció en su debido momento, pero después en su casa, ya con la mente fría, empiezan a pensar y empiezan a ver las cosas desde otro punto de vista y empiezan a cumplir la palabra. Cuando yo me doy cuenta, o como usted se puede dar cuenta de que alguien está viviendo por la palabra del Señor, no porque diga que recibió la palabra de Dios o porque tal día le predicaron, sino porque al ver los frutos, la forma de ser de esa persona, la forma de actuar, la forma de hablar, de dirigirse, la forma de ser como padre, como hijo, como hermano, como hermana, ahí me hace entender a mí que ha cambiado a través de la palabra. Pero si sigo viendo la misma vida, la misma forma de ser, quiere decir que todavía falta ahí que conozca realmente al Señor y reciba la palabra con gozo. Aquí vamos a leer del verso 28 en adelante. Dice así el verso 28, usted también lea desde su lugar. Dice el verso así. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Ese es el verso 28. Nos está enseñando que un hombre tenía dos hijos. Una parábola que el Señor nos da. El hombre tenía dos hijos y le dice al primero, hijo, ve a trabajar a mi viña. Necesito que me ayudes, necesito que vayas y trabajes allá.
Aquí el padre de familia representa al Señor, que nos habla innumerables veces, que nos habla incontables veces a nosotros, para que seamos hijos obedientes, hijos dispuestos a cumplir con su llamado y cumplir con su voluntad. Y nos dice el verso 29 así: respondiendo él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Qué bonito lo que dice aquí. La palabra nos es clara. Nos dice aquí que el padre le da una orden al primer hijo, pero el hijo, de una mala forma y de una mala actitud, le dice al padre, padre, no quiero ir a la viña. Pero después este hombre, este chico, en su pensamiento, sintió mal, se arrepintió, cambió su forma de ver las cosas, cambió su forma de sentir lo que el padre le había dicho y se arrepintió primeramente y después fue y cumplió lo que el padre le estaba diciendo. Esto representa el primer corazón. Hay muchos que reciben la palabra no de buena forma en su momento, pero al ver que lo que se le dice es palabra de Dios y lo creen realmente, se arrepienten y hacen la voluntad del Señor. Y esto es lo que espera Cristo. El Señor espera que usted, a pesar de todas las cosas, cumpla con lo que Él está diciendo, cumpla con su palabra, cumpla con su mensaje. El compromiso no es con el hombre, el compromiso es con el Señor. El hacer lo que el Señor me está diciendo no es para que el hombre me vea, el hombre me felicite, no, es para que el Señor me vea a mí. Recuerde que Dios es un Dios que ve en lo secreto. Él es un Dios que ve en lo oculto. Yo puedo tal vez aparentar que creo a su palabra, que lo recibo realmente, pero delante de Dios, mi amado, todos somos vistos y el Señor sabe, familia, si estamos cumpliendo su palabra como debe ser o no lo estamos haciendo. Y nos dice el verso 30, y acercándose al otro, le dijo de la misma manera, y respondió él, dijo, sí, Señor, voy, y no fue. ¿Veo cómo las personas son diferentes? Dos hijos. Uno respondió de una forma grotesca, de una forma grosera, de una forma que no debió responderle a su padre. El otro sí le respondió de una forma adecuada. En su debido momento, el padre, y de pronto usted como padre, si tiene dos hijos, uno le responde de mala forma, el otro responde de una buena forma, usted se va a alegrar y se va a sentir complacido por aquel que respondió de buena forma. Pero en sí lo que es importante, lo que el Señor nos quiere dar a entender a través de este video y de este mensaje, es que no es solamente que yo diga amén, no es solamente que yo diga gloria a Dios, no es solamente decir sí, Señor, voy, es cumplir lo que estoy diciendo con mi boca. Porque el chico dijo, el segundo dijo, sí, padre, voy a ir, pero al final no fue, pero el otro sí fue. Y en el verso 31 el Señor hace una pregunta: ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. El Señor les dijo, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Qué sabio es el Señor. El Señor dice, ¿cuál de los dos hizo la voluntad? ¿El que dijo que sí iba pero no fue? ¿O el que dijo que no iba pero al final fue? Y usted también tiene que entender que no es aquel que dijo, sí voy, con alegría, porque hay muchos que reciben la palabra con alegría, con gozo. Hay otros que no la reciben con ese mismo gozo, pero hay unos que se arrepienten y cumplen la palabra, hay otros que no. Entonces aquí nos dice el Señor después, pero es que los publicanos, las rameras, aquellos que se consideraban pecadores en ese tiempo y en ese contexto de la palabra, que los veían como personas erradas, personas que iban a ser condenadas. Dice el Señor, ellos van delante de vosotros en el reino de Dios. Pero ¿por qué el Señor será que se enfoca en los publicanos y las rameras, en los pecadores? Porque estos habían escuchado la palabra y habían obedecido. Fueron rebeldes en un tiempo, vivieron una vida pecaminosa en un tiempo, pero al escuchar la palabra se arrepintieron como el primer hijo y siguieron a Cristo como debe ser.
En cambio, en ese momento, habían fariseos, habían publicanos, personas que se consideraban correctas delante de Dios y que hacían lo correcto delante de todos. Sin embargo, los fariseos, los publicanos, los sacerdotes no estaban cumpliendo lo que ellos decían con su boca, porque muchos de ellos hablaban de Dios, hablaban de la palabra, de pronto le decían al que está allá: Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te manda decir, Dios te dice, como acontece en estos tiempos. Pero no es decir, Dios te manda decir. Antes de decir, Dios te dice o Dios te bendiga, yo primero tengo que ver mi vida primero. Antes de yo decirle a usted que el Señor nos dice arrepiéntete para que me sigas, yo primero debo haberme arrepentido y seguir a Cristo. Entonces esto es lo que acontece. El Señor dice: ellos van delante de ustedes, fariseos, sacerdotes, escribas, los publicanos, las rameras, van delante de ustedes porque ellos recibieron mi palabra y tal vez les dolió, los ofendió, pero se arrepintieron e hicieron lo que yo les estoy diciendo. Ustedes no, fariseos, ustedes han escuchado la palabra, la han recibido y la han desechado. Amén. Porque muchos dicen Dios te bendiga. Muchos conocen mucha Biblia y mucha palabra, pero son pocos los que cumplen el mensaje en la Biblia. Hoy nos dice el verso 32. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Vino Juan el Bautista, aquel que iba a preparar el camino, aquel que iba a venir para bautizar. Amén. Pero nos dice aquí que los publicanos y las rameras, estos creyeron a la voz de Juan. Y si creyeron a Juan, creerán también a Cristo. Pero si no creerían los que no creyeron a Juan, no creerían en Cristo. Si usted no cree en la palabra que se le dice a través del hombre, mucho menos creerás la palabra que el Señor te quiere dar para ti. Si usted no cree al mensaje bíblico, a la enseñanza que se le está dando, mucho menos puede creer si el Señor te habla directamente. Hay muchos que desean escuchar la voz del Señor, anhelan oír la voz de Cristo, anhelan tener revelaciones de parte de Dios. Pero si yo no me dejo llevar ni obedezco la revelación más segura, que es la palabra, mucho menos el Señor me va a revelar algo a través de un sueño, a través de una persona, porque primero tengo que creer lo visible para poder entender, comprender y creer a lo invisible. Así que, mi amado, son dos corazones, dos tipos de personas. Uno dijo que no, pero se arrepintió. Y usted tiene que ser como el primer hijo. Tal vez vivimos un momento difícil y tal vez la palabra del Señor en un momento a nosotros nos puede dar fuertemente en el corazón, nos confronta, nos corta, porque esa es la palabra de Dios, confrontante y cortante muchas veces. Pero yo al escucharla, recibirla y arrepentirme, estoy haciendo lo correcto. Hay unos que la reciben y reciben cualquier palabra, pero a partir de ahí es donde se ve quién realmente aceptó la palabra en su corazón y quién no. Porque es fácil decir en una iglesia, en una congregación, amén. Es fácil de escribir un amén en un mensaje. Lo que es realmente difícil y lo que pocos hacen es cumplir lo que se le está diciendo, es hacer lo que el Señor nos está comunicando. Así que, mi amado, que el Señor nos bendiga a través de esta palabra y que esta palabra haga esa obra perfecta en nosotros, nos lleve al arrepentimiento y nos lleve a analizar si estoy haciendo la voluntad del Señor o no estoy haciendo la voluntad del Señor. Dios es bueno, Dios nos muestra siempre el camino, Dios nos muestra el paso a seguir, pero quien decide tomar o desechar lo que el Señor me está dando es usted y soy yo. Así que, familia, me despido, comparta este video, dele like, comente ahí algo con respecto al mensaje del Señor y nos vemos en una próxima ocasión. Recuerde seguirnos a través de Facebook, a través de YouTube. Siga también la página de la Fundación
Aquí estará apareciendo nuevamente todas nuestras redes y donde nos puede encontrar. Pero recuerde lo más importante, seamos como este primer hijo, arrepentido y obediente al final. Que mi Dios los bendiga, que mi Dios los guarde, que mi Dios los cuide y que mi Dios les llene de paz.